A los 80 años, el telón se alza finalmente sobre la vida de uno de los titanes más enigmáticos de la pantalla grande, Burt Lancaster, un hombre cuya existencia fue tan cautivadora como los personajes que interpretó y tan enigmática como los misterios que guardó celosamente. Ahora, al borde de la eternidad, Lancaster ha decidido romper el silencio revelando secretos que han permanecido ocultos en las sombras de la meca del cine durante décadas. Amores intensos, vidas vividas al límite y romances prohibidos con figuras prominentes y homosexuales del viejo Hollywood. Créanme, esta no es una historia sencilla, es un laberinto de pasión, coraje y un desafío frontal a las convenciones de una era. Prepárense para una inmersión profunda en el alma de una leyenda, los papeles que lo inmortalizaron y las verdades que el poderoso sistema de Hollywood deseaba mantener sepultadas para siempre. No olviden darle me gusta y suscribirse para no perderse ninguna de estas historias que cortan la respiración. Un hijo de Harlem, forjado por la adversidad y la pasión. Para comprender la magnitud de las revelaciones de Lancaster, debemos retroceder en el tiempo a los humildes comienzos de Burton Stephen Lancaster Robert. Nacido el 2 de noviembre de 1913 en el bullicioso Harlem, Nueva York, su infancia distó mucho de ser un cuento de hadas. A principios del siglo XX, Harlem era un crisol de culturas vibrante y desafiante, donde las calles resonaban con el ajetreo diario y las familias luchaban incansablemente por subsistir. Los padres de Burt, personas trabajadoras y honradas, carecían de grandes riquezas, pero su mayor tesoro era el inquebrantable apoyo que brindaban a sus hijos para perseguir sus sueños, sin importar cuán ambiciosos fueran. Desde temprana edad, Burt demostró no ser un chico común. Su presencia era imponente, dotado de una fuerza física descomunal, un espíritu indomable que desafiaba cualquier obstáculo y una pasión ardiente por la vida que lo diferenciaba de sus contemporáneos. Lejos de la senda académica tradicional, el joven Burt encontró su verdadero llamado en el deporte y sorprendentemente en el fascinante mundo del circo. ¿Pueden imaginárselo? Un joven alto, musculoso, con una sonrisa deslumbrante, ejecutando acrobacias audaces y desafiando la gravedad ante una multitud boquiabierta. Los años que Burt pasó en las tropas circenses fueron fundamentales. Allí no solo aprendió a dominar su cuerpo con una precisión asombrosa, sino también a confrontar sus miedos más profundos, y crucialmente a cautivar a una audiencia con cada movimiento, cada gesto. Estos años de sudor y disciplina no solo forjaron su prodigiosa fuerza física, sino que moldearon de manera indeleble su estilo distintivo en la gran pantalla. Su agilidad felina, su energía explosiva y su rara capacidad para realizar sus propias escenas de acción sin necesidad de dobles, se convirtieron en la marca indeleble de Burt Lancaster. No era solo un actor, era un artista en toda la extensión de la palabra, siempre dispuesto a superar sus propios límites y a reinventarse con cada nuevo desafío. Del ring al cine negro y la revolución de un protagonista. La carrera cinematográfica de Burt Lancaster despegó en la década de 1940, una época de efervescencia en Hollywood. Su impactante físico, más de un 90 metros de estatura, rasgos cincelados como los de un dios griego y una mirada penetrante que podía atravesar el alma, lo convirtieron en el protagonista ideal para papeles de héroes fuertes y decididos. Sin embargo, Burt se negó rotundamente a ser solo una cara bonita. Su ambición era más profunda. Quería demostrar su capacidad actoral, dar vida a personajes complejos, memorables y auténticos. Su primera gran oportunidad llegó con la icónica película de 1946, Los Asesinos, The Killers, un clásico inmutable del cine negro, magistralmente adaptado de un relato corto de Ernest Hemingway. En esta obra maestra, vertó a Ole el sueco Anderson, un exboxeador atrapado en una espiral trágica con un destino inexorable que se cernía sobre él. Este papel no solo lo catapultó al estrellato de la noche a la mañana, sino que también demostró su extraordinaria habilidad para encarnar personajes desgarrados por las crueldades del destino y la intensidad de las emociones humanas. Los Asesinos no fue solo un punto de inflexión en la carrera de Burt, fue una declaración contundente de sus intenciones. Él no buscaba interpretar únicamente a héroes glamorosos y unidimensionales. Su verdadera vocación era indagar en la psique de sus personajes, explorar sus profundidades, sus contradicciones y, sobre todo, contar historias que realmente importaran, que resonaran con la audiencia, mucho después de que se apagaran las luces de la sala. La crítica y el público quedaron prendados de su talento, y pronto comenzaron a referirse a él como el nuevo héroe de Hollywood, un hombre que combinaba la masculinidad ruda con una sensibilidad profunda y sorprendente, la audacia de un visionario.
Pero Burt Lancaster no se conformó con ser una estrella. Sabía que para dejar una huella verdaderamente indeleble en la industria, necesitaba ir más allá de la actuación. Necesitaba tomar las riendas de su propia narrativa, de su propio destino. Así, en la década de 1950, Burt dio un paso que pocos actores de su época se atrevían siquiera a contemplar. Fundó su propia productora, Heck Hill Lancaster, junto a sus amigos Harold Jim Hill. Esta decisión no fue simplemente un movimiento de negocios, fue una auténtica revolución en un Hollywood dominado por los grandes estudios. En ese momento, gigantes como MGM y Warner Brothers controlaban prácticamente todos los aspectos de la industria cinematográfica, desde la concepción de los guiones hasta la distribución final de las películas. Los actores eran en esencia meros empleados, con escaso poder de decisión sobre los papeles que interpretaban o la dirección de sus propias carreras profesionales. Pero Bertó contra este sistema. Anhelaba la libertad de elegir proyectos que reflejaran su visión artística, películas que no solo entretuvieran, sino que también inspiraran, provocaran la reflexión y en última instancia transformaran al público. La compañía de Burt produjo varias películas notables y uno de sus mayores triunfos fue la aclamada Marty en 1955. Esta película era una historia simple, pero profundamente conmovedora, sobre el amor y la vida cotidiana de un hombre solitario de mediana edad, en busca de sentido y conexión. Sin grandes escenas de acción, ni el brillo artificial de las estrellas más glamorosas, Marty tocó las fibras más sensibles de la audiencia, gracias a su honestidad brutal y su humanidad inquebrantable. La película no solo cautivó corazones, sino que hizo historia al ganar el premio Oscar a la mejor película. Una victoria no solo para Burt Lancaster como productor, sino para su audaz visión. Demostró al mundo que las historias pequeñas, las narrativas sobre gente común y corriente, podían tener un impacto masivo y perdurable. Otra joya cinematográfica producida por Heck Hill Lancaster fue Mesas Separadas, Separate Tables, en 1958. Una película que exploraba las complejas emociones humanas, las relaciones enredadas en las normas sociales, y las profundas heridas personales de sus personajes, con un reparto estelar y un guión perspicaz que se adentraba en las profundidades de la psique humana. Mesas Separadas recibió elogios generalizados y consolidó aún más la reputación de Burt Lancaster, no solo como un actor de talento inigualable, sino como un visionario. No era solo un intérprete, era un narrador audaz, alguien que se atrevió a desafiar el statu y a elevar el cine a nuevas e insospechadas alturas. Si la historia del cine tuviera que señalar un momento cumbre en la inigualable carrera de Burt Lancaster, no cabe duda de que recaería sobre su magistral interpretación del sargento Milton Warden en De aquí a la eternidad, From Here to Eternity, estrenada en 1953. Esta película, un verdadero pilar del séptimo arte, es una intrincada saga de amor, deber y conflicto ambientada en el turbulento telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial. En ella, Lancaster se enfundó el uniforme de un soldado recio, pero atormentado, atrapado en un romance apasionado y prohibido con la deslumbrante Karen Holmes, interpretada por la icónica Deborah Kerr. La escena de la playa de Hawái, donde las olas rompen con furia sobre ellos en un arrebato de pasión desenfrenada, ha quedado grabada a fuego en el imaginario colectivo como una de las imágenes más emblemáticas y sensuales de la historia del cine. La intensidad que irradia esa secuencia es palpable, casi física. La química entre Burt y Deborah no era una mera actuación, era una verdadera explosión de atracción, una conexión tan profunda y palpable que el público podía sentirla en cada mirada, en cada rose, en cada aliento compartido. Aunque en la vida real solo eran colegas, su entrega en pantalla fue tan arrolladora que el mundo entero quedó hipnotizado, presenciando una actuación que la historia jamás olvidaría. De aquí a la eternidad no fue solo un rotundo éxito comercial, se erigió como un monumento cinematográfico cosechando 8 premios Oscar, incluido el codiciado de Mejor Película. Este triunfo no solo consolidó el estatus de Lancaster como una fuerza imparable en Hollywood, sino que demostró su habilidad sin igual para infundir una emoción visceral y cruda en la pantalla, trascendiendo la mera interpretación. De boxeador a predicador y la cima de la actuación, la carrera de Burt Lancaster siguió brillando con una constelación de papeles inolvidables, cada uno más desafiante que el anterior. En 1960, alcanzó la cúspide de su profesión al ganar su primer premio Oscar al mejor actor por Elmer Gantry. En esta audaz producción, dio vida a un exconvicto carismático, pero moralmente ambiguo, un hombre que era a la vez seductor y aterrador.
El papel era un torbellino emocional, una fuerza de la naturaleza de la que era imposible apartar la mirada. Lancaster ofreció una interpretación rebosante de una energía cautivadora y una complejidad fascinante, demostrando una vez más que podía dominar cualquier personaje, por intrincado que fuera. Apenas 2 años después, en 1962, su talento fue nuevamente reconocido con una segunda nominación al Oscar por El hombre de Alcatraz, Birdman of Alcatraz. En este filme, encarnó a Robert Stroud, un delincuente condenado que contra todo pronóstico se convierte en un reformador penitenciario y un experto ornitólogo. Este papel reveló un lado más suave y profundo de Lancaster, una ternura y una vulnerabilidad que pocos le habían visto antes, probando que podía transmitir una emotividad inmensa incluso en las circunstancias más duras y deshumanizantes. No se limitaba a actuar. Vivía sus personajes haciendo que el público creyera que estaba viendo a una persona real, no a un mero papel interpretado. Estos triunfos no fueron solo hitos personales, fueron un testimonio de la audacia implacable de Bert. Se negaba rotundamente a repetirse, a caer en la comodidad de los arquetipos. En cambio, eligió una y otra vez personajes imperfectos, heridos por la vida, que sin embargo encontraban la forma de levantarse, de resurgir de sus cenizas. Esta autenticidad, esta conexión con la fragilidad humana, fue lo que lo hizo tan amado por el público. La gente no veía solo una estrella en la pantalla, veían a un ser humano, a alguien que les permitía sentir y comprender las complejidades de la vida en toda su riqueza y dolor. Incluso en sus últimos años, a medida que Hollywood se transformaba y evolucionaba, Burt Lancaster siguió desafiándose a sí mismo. Protagonizó la película surrealista y psicológica El nadador de Swimmer en 1968, una obra enigmática que desconcertó a muchos, pero confirmó su espíritu aventurero. Más tarde, en 1980, obtuvo otra nominación al Oscar por su conmovedora interpretación de un jugador envejecido, pero aún vibrante, en Atlantic City. Estos papeles finales demostraron que Burt nunca dejó de crecer como artista, nunca cesó en su búsqueda de nuevas historias que contar, nuevos horizontes que explorar. Pero Burt Lancaster no era solo un actor de talento sobrenatural, era un hombre con un corazón inmenso y principios inquebrantables. En una época en que Hollywood solía rehuir la política y las controversias sociales, Burt alzó su voz con valentía. Fue un defensor activo y apasionado del movimiento por los derechos civiles y un incansable luchador contra la injusticia en todas sus formas. Creía firmemente que el arte y el activismo podían de hecho cambiar el mundo, y utilizó su poderosa voz y su influencia para apoyar las causas que más le importaban. Uno de sus momentos más memorables de compromiso civil fue cuando él y su segunda esposa Norma Anderson organizaron una histórica recaudación de fondos para el Dr. Martin Luther King Jr., justo antes de la trascendental marcha sobre Washington de 1963. Este acto no solo demostró la audacia y el coraje de Burt, sino también su inquebrantable voluntad de defender lo que consideraba justo, incluso si eso implicaba enfrentarse a la controversia y al rechazo de sectores conservadores. También fue un ferviente defensor de los derechos de los artistas y los sindicatos, luchando siempre por la justicia y la equidad dentro de la propia industria cinematográfica, romances, matrimonios y un destino inesperado. La vida personal de Burt Lancaster fue tan compleja y fascinante como su carrera. Se casó 3 veces y fue padre de 5 hijos. Su primer matrimonio fue con June Ernst, una talentosa trapecista. Se conocieron en el mágico y exigente mundo del circo, donde compartían la pasión por la acrobacia, el riesgo y el espectáculo. June no era una mujer común. Provenía de una distinguida familia circense, con una madre que era una acróbata de renombre, un verdadero ícono en la comunidad circense de la época. Burt y June actuaban juntos y su relación se alimentaba de los espectáculos compartidos, de la adrenalina del escenario y de la vida itinerante. Pero la vida circense, con sus constantes giras, las presiones económicas y las agotadoras exigencias físicas y emocionales de la profesión, ejerció una tremenda presión sobre su vínculo. Finalmente se separaron a finales de la década de 1930. Aunque la fecha exacta de su divorcio permanece envuelta en un velo de misterio, con fuentes que citan entre 1940 y 1946. Esta ambigüedad, lejos de restar interés, solo aumenta el enigma alrededor de la vida íntima de Burt. Después de June, Burt encontró el amor en Norma Anderson, una mujer de espíritu apasionado y profundamente comprometida con las causas sociales. Su encuentro fue tan inusual como predestinado.
Se conocieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Norma, entonces una oficinista, sustituyó a un artista enfermo en un espectáculo de la USO, United Service Organizations, que entretenía a los soldados estadounidenses en Italia. Un día, mientras se dirigía al aeropuerto, Norma vio a Bert entre la multitud y se sintió instantáneamente cautivada por su atractivo imponente y su presencia magnética. Se volvió hacia un oficial cercano, y con una mezcla de atrevimiento y curiosidad le preguntó: ¿Quién es ese oficial tan guapo y está casado? Ese oficial, convertido en un improvisado cupido, les concertó una cita esa misma noche. Fue el inicio de una historia que marcaría profundamente la vida del gran Burt Lancaster, la compañera activista y los desafíos del foco mediático. Desde aquel fortuito encuentro en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, Bert y Norma Anderson forjaron una relación que se extendió por más de 2 décadas. Contrajeron matrimonio en 1946 y dieron la bienvenida a 5 hijos: Bill, James, Susan, Joanna y Segel, también conocida como Sheila. Pero Norma era mucho más que una esposa. Era una ferviente activista social, incansablemente implicada en la Liga de Mujeres Votantes y la NAACP, Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color. En su hogar de Valle tenían incluso una habitación dedicada exclusivamente a la imprenta y a la producción de material de promoción, donde Norma trabajaba sin descanso por el derecho al voto y la justicia social. Burt y Norma compartían una profunda pasión por la justicia social, un ideal que los unía y los impulsaba a organizar eventos juntos, como la memorable recaudación de fondos para el Dr. Martin Luther King Jr. antes de la histórica Marcha sobre Washington de 1963. Sin embargo, a pesar de sus ideales compartidos y su innegable conexión, su matrimonio no estuvo exento de turbulencias. Las implacables presiones de la carrera de Bert, las largas ausencias por rodajes, el brillo deslumbrante de Hollywood y sus propias luchas personales crearon fisuras. Finalmente, el matrimonio llegó a su fin con una separación en 1966 y un divorcio en 1969. Un torbellino de pasión y drama en el set de cine. Fue durante este periodo que Bert se sumergió en una turbulenta relación con Jackie Bone, una peluquera que conoció en el set de Los Profesionales. Su romance fue un torbellino emocional, apasionado, sí, pero también explosivo y lleno de drama. Una anécdota que se ha convertido en leyenda de Hollywood cuenta un incidente asombroso. En una fiesta a la que asistían luminarias como el director Sidney Pollack y el actor Peter F. Kay, Jackie, en un arrebato de pasión o frustración, rompió una botella de vino en la cabeza de Bert. El suceso se convirtió en un jugoso chisme que recorrió la meca del cine, pero también evidenció la intensidad, a menudo destructiva, de su vínculo. La relación llegó a su abrupto final cuando Jackie experimentó una profunda conversión religiosa. Bert, con sus propias creencias complejas y un espíritu libre, sintió que no podía alinearse con su nuevo camino. Y la pareja se separó, dejando tras de sí un rastro de cicatrices emocionales, la calma en la tormenta y el adiós de una leyenda. El tercer y último matrimonio de Bert fue con Susan Martin en 1990, una relación que se caracterizó por la tranquilidad y la serenidad, lejos del drama de sus uniones anteriores. Susan estuvo al lado de Bert, brindándole consuelo y apoyo mientras él enfrentaba serios problemas de salud, incluidos los ataques cardíacos que lo habían aquejado durante años. Vivieron sus días finales con discreción, en gran medida fuera del ojo público. Y Susan fue su pilar, su refugio. Burt Lancaster falleció el 20 de octubre de 1994 en su apartamento de Century City, Los Ángeles, tras sufrir un tercer infarto. Murió a los 80 años, dejando tras de sí un legado monumental en la historia del cine y una emotiva historia personal, que con el tiempo se revelaría en toda su impactante magnitud. Los amores secretos que Hollywood no quería contar. Y ahora llegamos a la parte más impactante, la que el propio Burt Lancaster en sus últimos años de vida decidió desvelar. En momentos de profunda reflexión, mirando hacia atrás en una vida vivida con intensidad, BT compartió con amigos íntimos los romances secretos que había ocultado durante décadas. En la opulenta pero restrictiva época dorada de Hollywood, ser homosexual era un tabú absoluto, una verdad capaz de destruir cualquier carrera en un instante. El público y los medios de comunicación de entonces eran implacables, y los poderosos estudios hacían todo lo posible por proteger la imagen impoluta de sus estrellas a toda costa. Pero Burt,
con un corazón abierto y un espíritu libre que desafiaba las convenciones, vivió fiel a sí mismo, aunque fuera en la clandestinidad de las sombras. Reveló que mantuvo relaciones con algunos de los hombres más famosos y poderosos de su tiempo. Estas historias no son solo impactantes por su naturaleza prohibida, sino porque revelan un lado completamente diferente de Burt Lancaster, un hombre que vivió con pasión, valentía y una autenticidad asombrosa, aún a riesgo de ser expuesto y de perderlo todo. El encanto enigmático y el romance breve pero inolvidable. El primero de estos nombres es un verdadero bombazo, Cary Grant, una de las figuras más encantadoras y enigmáticas que haya pisado un set de Hollywood. Burt conoció a Cary a finales de la década de 1940 en un evento de la industria. Grant, con su enigmática sonrisa, su porte pulcro y su agudo ingenio, cautivó de inmediato a Lancaster, lo que comenzó como una atracción mutua. Rápidamente se transformó en un breve pero emotivo romance. Se veían en secreto buscando refugio en casas de playa a lo largo de la pintoresca autopista de la costa del Pacífico. Esos raros momentos eran su santuario, instantes preciosos donde podían ser libres, lejos del escrutinio público y las miradas indiscretas. Sin embargo, Cary Grant, siempre aterrado de que su verdadera identidad sexual fuera expuesta, y de que ello pudiera destruir su cuidadosamente construida imagen pública, fue quien puso fin a la relación. Burt años después confesó que este romance efímero, aunque breve, le dejó emociones inolvidables. Recordaba a Cary no solo como un amigo y un amante, sino como un alma en conflicto, una persona desgarrada entre la verdad de su ser y la imagen que el mundo esperaba de él. Poder secreto y una conexión inesperada. El siguiente nombre es aún más impactante, capaz de generar un escalofrío. J. Edgar Hoover, el todopoderoso director del FBI. Aunque no era actor, Hoover ejercía una influencia inmensa y a menudo siniestra sobre Hollywood, a través de su férreo control de la ley y la moralidad en los medios de comunicación. Burt conoció a Hoover en un evento benéfico en Washington, D.C., un crisol donde se mezclaban agentes del poder y estrellas de Hollywood. Su relación no era romántica en el sentido convencional, sino profundamente compleja, impregnada de poder, secretismo y una mutua fascinación. Burt describió a Hoover como un hombre ansioso de cercanía, pero aterrorizado de sí mismo, una figura trágica, prisionera de su propia autoridad y de los secretos que celosamente custodiaba. Esta extraña y peligrosa conexión le dio a Burt una perspectiva única sobre una de las figuras más enigmáticas y temidas de la historia de Estados Unidos. Rara vez hablaba de Hubert, pero lo poco que compartía era suficiente para hacernos reflexionar sobre la complejidad de los seres humanos y los abismos de los secretos que guardan. El chico de oro de Hollywood y los secretos del desierto. Y luego llegó Rock Hudson, el chico de oro de Hollywood, con un exterior rudo que escondía un corazón tierno y vulnerable. Burt y Rock se conocieron en un rodaje a principios de la década de 1950, ambos en la cima de sus respectivas carreras. Dos titanes de la pantalla rápidamente entablaron un profundo y apasionado romance, alimentado por viajes secretos a través de vastos desiertos donde podían escapar de los implacables paparazzi y del escrutinio público. El trágico secreto de Hollywood y el corazón roto de Lancaster. El romance entre Burt Lancaster y Rock Hudson, la icónica roca de Hollywood, fue un torbellino de pasión clandestina. Hudson vivía con el peso abrumador del miedo a ser descubierto. Un temor que trágicamente se hizo realidad póstumamente cuando falleció a causa del SIDA en 1985. Su muerte obligó al mundo a enfrentar la verdad que había ocultado con tanto celo, rompiendo el silencio sobre la homosexualidad en la industria. Lancaster recordaba a Rock como un alma hermosa, alguien que anhelaba el amor, pero que nunca se sintió lo suficientemente seguro como para abrazarlo plenamente. Su relación no terminó por falta de sentimientos, sino porque el mundo en el que vivían simplemente no les permitía existir libremente. Burt tuvo un profundo respeto por Hudson, y a menudo hablaba de sus momentos compartidos con una tranquila tristeza, un eco de un amor que el destino les negó. La estrella adolescente, el mentor y el susurro del viento. Otro nombre que resuena con una nota sorprendente en la vida íntima de Burt Lancaster es el de Ricky Nelson, la estrella adolescente que cautivó a millones en las aventuras de Ozzie y Harriet. Ricky, casi 2 décadas más joven que Burt, conoció al veterano actor a principios de la década de 1960, justo cuando intentaba desesperadamente transitar de ídolo infantil a artista maduro. Su relación, aunque breve, fue profundamente significativa, especialmente para Ricky,
quien veía en Lancaster no solo a un amante, sino a un mentor y un protector en el implacable del espectáculo. Con una sensibilidad admirable, Bert puso fin a la relación, creyendo que Ricky necesitaba tiempo para encontrarse a sí mismo, tanto en su floreciente carrera como en su compleja vida personal. Lancaster recordaba a Ricky con ternura, refiriéndose a él como un chico que cantaba como la brisa y besaba con el anhelo de quien nunca se permite desear. Aunque fugaz, esta conexión dejó una marca duradera en Bert, un melancólico recordatorio de la fragilidad y el ardor de la juventud, la tormenta perfecta y el duelo de titanes. Finalmente, y quizás la relación más compleja y volátil de todas, fue la que unió a Burt Lancaster con Marlon Brando. Ando era todo aquello que Burt en su esencia representaba: impulsivo, excéntrico, rebelde. Se conocieron en un evento de Hollywood a finales de los años 50, ambos en la cima de su gloria, dos gigantes de la actuación con estilos radicalmente diferentes. Su conexión fue como una tormenta intensa, magnética e irresistible. Brando, con su agudo intelecto, sus apasionados debates y su innegable carisma, arrastró a Bertans tan ardiente como caótico. Bert confesaría que Brando fue la única persona capaz de hacerle sentir totalmente cautivado con una sola mirada. Su relación se extendió por varios años. Un periodo de éxtasis mezclado con feroces enfrentamientos, casi duelos de voluntades entre dos personalidades arrolladoras. El secretismo, combinado con sus fuertes y explosivas personalidades, terminó por separarlos. Pero Lancaster siempre guardó un profundo respeto por Brando, quien según él lo desafió como nadie más pudo hacerlo. Más allá del héroe, el hombre que amó en la sombra, estos romances ocultos pintan un retrato completamente diferente de Burt Lancaster. Debajo de la imagen del rudo héroe de la pantalla, del atleta imponente y del actor carismático, había un hombre que amaba profunda e imprudentemente, pero siempre en silencio. Cuando Burt reveló estos secretos en sus últimos años, no buscaba atención ni escándalo. Lo que anhelaba era la liberación, la libertad de ser el mismo tras décadas de ocultación forzada. Estas historias, lejos de disminuir su legado, lo engrandecen, lo hacen más cercano, más humano. Nos recuerdan que incluso las leyendas más grandes cargan con sus propias heridas, deseos ocultos y secretos que deben guardar. Burt Lancaster falleció el 20 de octubre de 1994 en su apartamento de Century City, Los Ángeles, tras sufrir un tercer infarto. Murió a los 80 años, dejando tras de sí un legado cinematográfico monumental y una historia personal profundamente emotiva, y ahora, sorprendentemente completa. Sus cenizas fueron esparcidas bajo un majestuoso roble en el Westwood Memorial Park de California, con una pequeña placa discreta grabada con su nombre: Burt Lancaster, 1913194. Por su expreso deseo, no se celebró ningún funeral público, pero su legado perdura a través de películas que cambiaron nuestra forma de ver el cine, a través de sus valientes actos en pro de la justicia social, y ahora a través de la historia de un hombre que vivió fiel a su corazón a pesar del precio. Un alma eterna que desafió al tiempo y al prejuicio. La historia de Burt Lancaster es una epopea de talento sin igual, de valor inquebrantable, y de la más profunda complejidad humana. Fue una estrella brillante, un activista apasionado, un narrador magistral y un hombre que amó en secreto, en una época en la que esa verdad podría haberlo destruido todo. Al mirar hacia atrás en su vida, no vemos solo a una leyenda de Hollywood, sino a un ser humano que vivió plenamente con toda la alegría, el dolor y los secretos que llevaba consigo. La historia de Burt deslumbrante glamour de las luces y las cámaras, hay historias no contadas, historias de humanidad, de amor prohibido y del inmenso coraje necesario para vivir con autenticidad. Con autenticidad, ir con autenticidad, ir con autenticidad, ir con autenticidad, ir con arvi para inmenso coraz avan autenticidad.